Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de diseño de planos estructurales. Vamos a continuar con la jornada número 2. Hoy vamos a ver todo lo referente a la configuración del módulo en concreto armado. En clases anteriores vimos que el módulo, el AutoCAD Structural Detailer, es un software que está constituido por 3 submódulos. El módulo de planos generales, que fue el que vimos en las sesiones pasadas, los planos generales, ya vimos cómo sirve para poder construir cortes, fachadas, vistas, plantas, que nos van a servir para conformar el cuerpo total de los planos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver lo que constituye los planos en concreto armado. Concreto armado. Ahora, hay muchas personas que a través de el canal de YouTube o algunas personas a través del Facebook, también en algunas de las preguntas que ustedes me han hecho, hablan de que de lo descontinuado, o algunos me han hasta escrito vamos a decir, ¿cómo fue la palabra que hicieron? ¿No? Algunos han dicho escrito descontinuado, algunos han escrito como una especie como pasado de moda, otros dicen de retraso, etcétera, o algunos dicen de antiguo software de AutoCAD Structural Detailer. Lo más chistoso de este tipo de personas que hacen a veces de muy malintencionada estos comentarios es que ni siquiera saben usar la versión antigua, como ellos llaman a decir, y se quieren ir a unas versiones más actualizadas. Muchos de los profesionales, algunos profesionales, creen que trabajar con la última versión significa estar lo más actualizado posible. No entienden el proceso de fabricación y construcción de estos programas. Cuando usted adquiere un software del año, lo más seguro es que este software aún tenga defectos que no han sido corregidos. Por eso, por ejemplo, usted se pueden conseguir versiones de versión 2017 y después se consiguen la 17.1, la 17.2, la 17.3, 17.4. ¿Por qué? Porque hay errores que se van a ir corrigiendo a medida que vaya transcurriendo el tiempo, ¿no? Entonces, yo recomiendo y les dicto el curso con la versión 2. Ahora, estas versiones que estamos utilizando, que tienen tiempo, son desde el 2011. Nosotros las seguimos utilizando porque son las más estables para los equipos que muchas personas no tienen acceso, ¿sí? Unos equipos mucho más sencillos que pueden utilizarlo. Y la idea principal es que las personas empiecen a utilizar estos software para poder avanzar y de allí escalar a uno más especializado. Actualmente la gente de Autodesk, y explico esto nuevamente para estar claro. Autodesk, nosotros actualmente tenemos dos softwares, que es el Advanced Concrete y el Advanced Steel. El Advanced Steel. Entonces, ¿qué sucede? El Advanced Concrete y Advanced Steel es lo que era el AutoCAD Structural Detailer. Ellos eliminaron este módulo de planos generales y este módulo de planos generales está incluido en estos también. Entonces, el Advanced Concrete, usted va a tener planos generales y también va a tener la parte de concreto. Y la parte de acero va a tener también la parte de planos generales y también va a tener la parte de acero. Ahora, esto meramente, y yo les explico, cuando un software como este incluye 3 submódulos, sucede lo siguiente, que la programación del mismo se hace muy pesada, lo que hace que el software sea más propenso a tener errores. Por eso que este software
las versiones 2012, 2013, 2014 y 2015, porque hasta el 2015 salió el AutoCAD Structure and Detailing. Tenían fallas y en algunas cosas fueron corregidas en el transcurso, otras fueron con los famosos parches. Los famosos parches permiten que uno vaya mejorando la versión del software que uno tenga y eso hace que sea mejor, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos que las versiones estas que estamos viendo en el curso están un poco atrasadas, mi recomendación siempre ha sido y siempre lo he dicho, comience con una versión mucho más sencilla para que entienda el funcionamiento del software y posteriormente usted va a poder incluirse en estas herramientas nuevas. ¿Qué pasa? Estas herramientas nuevas también tienen unos requerimientos. Unos requerimientos, lo que llamamos requerimientos mínimos. Ahora, también para aquellas personas que hayan hecho ya cursos con nosotros, saben cuál es vamos a decir, nuestra filosofía para nuestros cursos. Nuestros cursos siempre están enfocados tanto a estudiantes del último año como profesionales. Y muchas veces somos profesionales que queremos iniciarnos en esto para nosotros llegar a conformar nuestras propias empresas o para mejorar nuestro rendimiento. Algunos tienen trabajos formales, pero también tienen trabajo en paralelo y esto siempre es un inicio para muchos. Entonces, desde este punto de vista, nosotros tenemos que tener con qué iniciarnos. Si tenemos un equipo regular, que es el que usamos normalmente, no tenemos muchos recursos en nuestros equipos computadora, no tenemos equipos de 3.000, de $5.000, tenemos unos menos sofisticados. Entonces, por eso siempre nosotros buscamos enfocarnos allí. Evidentemente, espero yo próximamente estar dando cursos tanto del Advanced Concrete como del Advanced Steel. Estamos trabajando en esto. Pero la persona que no tenga, por ejemplo, requerimientos como mínimo de 8 GB de memoria RAM, esos son los requerimientos de los equipos. Tarjetas de video, por lo menos de 1 GB de velocidad. O sea, esas son cosas que son costosas en algunos sentidos. Estos software recomiendan entre 8 para que funcione de una manera óptima 16 GB. ¿Ve? Estas son las cosas, por lo tanto, ahora cuando nosotros trabajamos con la versión 2011 es bastante estable, funciona aún todavía. En nuestra empresa todavía las usamos por la misma cuestión de que es muy versátil. Es muy versátil para hacer muchas cosas, sobre todo en concreto armado. Yo les voy a mostrar aquí muchas de las cosas que quiero que aprendan a lo que podemos llegar a tener con un software como este. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Por ejemplo, aquí de los presentes, ¿qué configuración tienen en sus máquinas? Tienen procesadores i5, tienen 8 GB megabyte, tienen tarjetas de video, por favor. Si me colabora con esto para lograr completar esta idea y mejorar la clase. Entonces fíjense, yo lo que quiero es que también uno como ingeniero sepa cuáles son sus herramientas, sabe qué herramientas va a tener y qué cosas le van a permitir mejorar sus equipos. Ciertamente no es lo mismo trabajar con una computadora de 2 GB que con una de 6, con una de 8, con una de 16 o una de 48 GB. Eso es una realidad. Los trabajos van a hacerse mucho más rápido mientras usted tenga un mejor equipo. Es como si nosotros estamos haciendo un movimiento de tierra y uno de nuestros vehículos no tiene el motor al 100%. Eso estamos claros, no vamos a trabajar realmente de la misma manera. Y entonces, a medida que usted tenga una mejor herramienta de trabajo, es que usted va a poder trabajar con software mucho más avanzado. ¿Cuál es mi idea? Entonces, ¿qué digo yo? El que no tiene para un equipo complejo, más sofisticado, no va a aprender. No tiene derecho a esto. No puede ser. Así que eso es normalmente las respuestas que yo doy a las personas por internet que a veces hacen esos comentarios, algunas veces malintencionados, otras veces ignorancia. Nosotros debemos conocer los equipos, debemos conocer sobre la tecnología de los procesadores, debemos conocer sobre la cantidad de memoria RAM y las tarjetas de video y la importancia de que estos equipos tengan ese tipo de elementos. ¿Sí? Ok. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Si después ustedes están interesados en adquirir un equipo y quieren saber cuáles son las recomendaciones que yo les puedo dar,
por correo electrónico o WhatsApp cuando ustedes estén en el momento que quieran ver los equipos. Ustedes me mandan, mire ingeniero, podría ser un equipo de esta característica. Porque les digo, ya yo he quemado 3 equipos de computación en trabajos. Algunos haciendo modelados con SAP, unos con Bridge, unos con AutoCAD Civil 3D. O sea que créanme que sé de equipos cuando se queman y las causas. También estoy muy bien asesorado en la parte de computación que me mantienen al día de mí. Mire, este es el equipo que debemos tener, estas son las memorias que se deben utilizar. Y eso, bueno, eso es parte de todo, pues, de nuestro trabajo. Ok, entonces, bueno, vamos a ver la clase del día de hoy. Yo quiero que hice ese break con lo que estamos conversando, porque por esa razón yo quiero que entendamos que este software, a pesar de que es de 2011, está más que actualizado. Ya ustedes van a ver todo lo que se puede lograr hacer con este software. Cuando nosotros hablamos la parte de refuerzo, nosotros hablamos que en concreto, al hacer clic aquí en concreto, nosotros se nos va a actualizar y se nos va a generar una interfaz con vamos a decir, con dos pestañas más. En esta interfaz nosotros nos va a enseñar, uno, que tenemos dos formas de hacer los elementos en concreto armado. Tenemos lo que conocemos como elementos parametrizados. Elementos parametrizados. Los elementos parametrizados y los elementos, vamos a decir, que son moldes. ¿Sí? Son los elementos molde, los elementos cáscara, que son elementos que van a estar vacíos que posteriormente nosotros vamos a llenar de información. Un elemento parametrizado es aquel que nos va a brindar a través de medidas de referencia, medidas estándar de referencia, nos va a permitir hacer un detalle de una manera rápida. Medidas y va a permitir hacer un detalle rápido. Por ejemplo, todos nosotros, si yo llego y le empiezo a ustedes a hacer este detalle, digo, bueno, vamos a poner aquí un detalle de un elemento acá. Vamos a ver acá. ¿Ve? Y ahí entonces, ¿a qué detalle? ¿Qué es este detalle? ¿Ah? Vamos a ver, algunos de ustedes lo identifican fácilmente. Algunos pueden identificar a qué detalle me estoy refiriendo. Entonces, fíjense, ingeniero, aquí todos ya identifican una zapata aislada. Entonces, ahora, una zapata aislada va a depender de las medidas que nosotros coloquemos acá. Acá, acá, acá. Las medidas que nosotros coloquemos van a determinar qué forma va a tener esa zapata, de qué medidas, de cómo va a estar constituida. Y entonces eso es lo que lo convierte en un dibujo parametrizado. ¿Ve? Si yo llamo esto la letra A esto lo llamo B, a esto lo llamo C, a esto lo llamo D y a esto lo llamo E. Y faltaría la otra visual, ¿verdad? Vamos a suponer que no lo estamos viendo aquí porque no lo estamos viendo en 3D. Pero el detalle, vamos a decir, se completaría ese dibujo en entendimiento si lo hacemos así. Ponemos un elemento aquí. Y terminamos de poner las medidas, ¿verdad? E, F, G. ¿Ves? Entonces con todas estas medidas nosotros podemos referenciarnos y poder hacer GH. ¿Ves? Entonces nosotros podemos llegar y darle las medidas que nosotros queramos a ese dibujo. Entonces eso es lo que convierte un elemento en paramétrico. El hecho de que a través de medidas sencillas, que son universales, porque la zapata siempre va a ser de esa manera, aislada, que a veces puede ser circular, entonces en vez de tener una medida que se llame A, tendremos una en la que será el diámetro. ¿Sí? Entonces eso nos va a permitir a nosotros
hacer, facilitarnos un dibujo o un detalle. Entonces, nosotros, el software, ha parametrizado los elementos más comunes en un proyecto de concreto armado. ¿Cuáles son los elementos más comunes en un proyecto de concreto armado? Entonces usted dice el primero, vamos a decir uno, las zapatas. Las zapatas, que pudiesen ser simples, como la que está ahí grabada, aquí la imagen, o pudiese ser hasta compuesta. Esta, cuando hablamos de compuestas, estamos hablando de zapatas que pueden tener dos pedestales, ¿sí? Entonces, ¿qué otro elemento de ingeniería es común en un proyecto de concreto armado? ¿Ah? ¿Cuál sería un segundo elemento que pudiese ser bueno que fuera parametrizado? Una columna. Una columna simplemente tendríamos que, vamos a hacer aquí un detallito de una columna. Si yo tuviera una columna, lo único que necesitaría es saber cuánto es el A, cuánto es el B y la altura, ¿no? ¿Ve? Entonces ya habríamos parametrizado un objeto. Entonces las columnas son, son objetos que sería bueno tenerlos parametrizados. Ah, que las columnas pueden ser de distintos tipos. Bueno, si es rectangular, simplemente A y distinto de B. Ah, que es circular. Entonces tendríamos un elemento circular, donde nada más faltaría la H también, y tendríamos el diámetro. O el radio, como queramos llamarlo, lo que queramos imponer. Pero, ¿qué es lo ¿de qué nos referimos? Así como tenemos las columnas, también tenemos las vigas. Entonces, si nosotros generamos una herramienta que ya no lo tenemos que hacer nosotros, ya está hecha, donde nosotros simplemente pongamos estas medidas y ya no salga la columna, para nosotros sería una gran ventaja. Y aún más, si yo también puedo decir, incluyo detalles como este, incluyo detalles como este, incluyo detalles como estos, donde estoy incorporando el acero de refuerzo. El acero de refuerzo simplemente yo tendría que estar dándole la medida que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y una referencia adicional sería el phi. Entonces, ¿qué pasa? Pudiésemos estar teniendo ya no solamente el detalle exterior del elemento, sino también el interior. Si tuviéramos la columna, si incorporamos el acero, definiríamos cuál es el acero de refuerzo transversal y allí es donde está la ganancia. ¿Ve? Ya esto es una herramienta que tiene ya la capacidad de colocar el acero de refuerzo, colocar el perímetro, colocar las cotas, todas las medidas de referencia, todas las etiquetas de referencia, donde me va a indicar cuál es el diámetro, cuál es la separación, cómo va a ir distribuido, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a disminuir el tiempo muchísimo. En nuestros cursos de las especializaciones de proyectos estructurales, yo les hago ver a las personas que de un proyecto, el 70% del tiempo del proyecto se lo va a llevar haciendo planos. Los planos es la generación de la documentación, es vamos a decir, el enemigo a vencer en un proyecto. Usted puede pasar un mes calculando un edificio lo más complicado que usted quiera, por más complicado que pase un mes, 2 meses. Pero si el proyecto llega y usted está un mes o 2 meses haciendo el puro cálculo, le puedo asegurar que va a tener entre 8 a 7 meses de puro construir los planos que va a llevar ese proyecto. Es lo que lleva más tiempo. Y ahora, aquí es donde viene la ventaja del AutoCAD Structural Detailing. Paso 1.
Si usted es una persona que está especializada en este software, usted va a poder hacer el trabajo de muchas más personas porque va a rendir mucho más. Ya va a ver la cosa por qué. Cuando hagamos los detalles, usted va a decir, hey, con esta calidad de este detalle, yo puedo hacerlo en esta cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué pasa en un proyecto cuando usted tiene muchos planos? La respuesta lógica es, dirá, bueno, metemos más dibujantes, mientras más personas trabajen, mucho más rápido saldremos de esto. Pero ¿qué sucede? Hay planos que dependen del otro. Entonces no todo el tiempo vas a poder poner tú a 20 dibujantes a hacer distintos planos, porque un plano dependerá del otro. Ahora, ¿qué sucede cuando usted tenga 20 personas trabajando en un proyecto? Eso eleva los costos porque cada persona necesita su sueldo, necesita su honorario profesional. Entonces, ¿qué es lo que usted tendría? Y es en el caso particular nuestro. Nosotros en Guía Ingeniería estamos actualmente trabajando 3 ingenieros adicionales en sitio, en obra a tiempo completo, además de mí. Somos 4 y todos hacemos nuestros planos, hacemos todo. Y el rendimiento que podemos obtener es aproximadamente en una estructura de concreto armado eh, de 3 a, sí, posiblemente 3 hasta 4 planos, dependiendo de lo que estemos trabajando, diarios. Eso quiere decir que nosotros fácilmente en 10 días pudiésemos estar generando un proyecto, cada uno de aproximadamente 40 planos. Ahora, fíjense, 10 días. Nosotros entonces por los tiempos de ejecución de nuestros trabajos son bastante cortos. ¿Sí? Si nos dedicamos y queremos darle unas prioridades a alguna, a veces lo logramos hacer más rápido de acuerdo a las necesidades del cliente. Pero ¿qué pasa? Podemos brindar eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que hace que usted sea, vamos a decir, competitivo con otras empresas, porque usted va a brindar un proyecto con una alta calidad y lo va a hacer en menor tiempo, que a la final eso se convierte en dinero. Así de simple, dinero. Mientras más rápido lo haga y usted lo haga con, podemos poner 2 empresas que lo hagan con la misma calidad, exactamente la misma calidad, pero que una se tarde 10 meses y la otra se tarde 4 meses, y usted está reduciendo los costos en casi un 60%. ¿Ve? Que ahora usted lo que va a hacer es, una persona que está más especializada, gana, en vez de pagarle a 20 dibujantes, le paga a 5 y a esos 5 le paga el sueldo de 15. Entonces usted tendría una ganancia de 5 empleados que no le va a tener que pagar porque se los ahorra. Usted tiene empleados contentos porque tienen un buen trabajo y tienen también remunerados, y un cliente satisfecho con el trabajo que se va a hacer. ¿Sí entienden la política de lo que les estoy comentando? Lo que estoy tratando de explicar. Entonces, cuando usted aprenda a manejar un software como este, usted va a poder estar un paso adelante, va a poder entregar los trabajos mucho más rápido y eso lo va a hacer mucho más competitivo. Estos son los elementos parametrizados, que por lo general tienen el detalle. Cuando hablamos del detalle, es que yo a este elemento le puedo incluir el despiece, ¿sí? Les puedo incluir otras cosas adicionales y sobre todo puedo tener el cómputo o el metraje de las cantidades de barras, que es un cómputo métrico que es bastante tedioso de entregar, ¿sí? Nosotros a nuestros planos les entregamos eso y eso es algo que yo les voy a enseñar a hacer, cómo entregarlos o cómo en Guía Ingeniería se entrega un plano de un proyecto. Ok. Ahora, cuando pasamos a los elementos molde, son los elementos que no tienen el detalle, no tienen las barras de acero, no tienen nada, solamente la silueta. Solamente la silueta, porque puede ser algún tipo de caso especial que queramos incluir y podemos hacerlo, meter el acero manualmente o de manera externa, no parametrizado, para hacer los detalles que son mucho más avanzados, cosas que están especializadas en distintas áreas. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Cuando yo seleccione la parte del refuerzo, el software me va a preguntar, ¿deseas convertir en un proyecto nuevo de ASD Reforce? Le decimos que sí. ¿Por qué? Porque él va a ajustar la interfaz. Fíjense que apenas yo le digo que sí, él acciona la interfaz y me empieza a incluir 2 pestañas adicionales a las 2 anteriores que teníamos. Ahora,
Cuando nosotros, bueno, aquí se habrán abierto dos archivos, podemos cerrar el primero, que es el AutoCAD estándar. Ahora vámonos meramente al AutoCAD Structural Detailer. Lo primero que yo quiero que vea es que van a encontrar dos pestañas nuevas. Esta que dice ASD Structural Elements, elementos estructurales. Y allí hay lo que llamo Structural Element con Reforce, dos subpestañas, esta que está acá, Structural Element Reinforcement. Y aquí abajo tenemos Structural Elements Forward. Entonces, estos son los elementos parametrizados que tienen acero, que traen el acero de refuerzo incluido en el dibujo. Eso quiere decir que me va a solicitar datos para poder saber cuál es el acero que vamos a incluir y cómo va a ser distribuido y cómo va a ser colocado. Y cuando hablamos de parametrizados footwork, va a ser lo que llamamos los cajetines. O sea, el elemento, viga, columna, zapata, pero sin la cabilla por dentro. Podemos hacer ajustes, podemos hacer todo eso. Ahora, siempre les he dicho, todas y cada una de las herramientas de AutoCAD que ya ustedes conocen, las van a poder utilizar acá. Exactamente todas. Copiar, mover, rotar, mirror, copiar con coordenadas originales, usar las líneas, las polilíneas, las extensiones, todo se va a poder usar. Los hash, todo lo que saben de AutoCAD lo van a poder usar. Y esto es una de las grandes ventajas que brinda el AutoCAD Structural Detailer desde su inicio hasta las herramientas más avanzadas, porque las herramientas Advanced Steel y Advanced Concrete también permiten utilizar las herramientas de AutoCAD. Hay unas personas que me han preguntado, ingeniero, qué pasa con el Revit estructura, porque ven que los arquitectos utilizan mucho el software Revit para poder hacer sus diseños. Ahora, les digo, en mi caso particular no me gusta el Revit para hacer los detalles estructurales, porque no siento lógico hacer un detalle estructural 3D. ¿Por qué? Porque las personas que están en una obra, que van a hacer un trabajo, deben conocer el trabajo. No necesitan que usted les haga un plano visualizado 3D para saber cómo van a vaciar una zapata, o cómo se debe armar una zapata, o cómo debe armar un nodo. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos propiciando el error humano. Las personas que están en la construcción deben saber cómo van los detalles, cómo es el proceso constructivo de ese detalle. No va a pensar que en un plano va a estar las instrucciones paso a paso de cómo hacer el de trabajo. Porque si fuese así, cualquiera, entre comillas, podría hacer la estructura o el cálculo. Entonces, ¿qué pasa? En la parte esa es en la ventana de ASD Structural Elements. Allí vamos a poder hacer las configuraciones, que ya es lo que primero que vamos a hacer. Y además vamos a tener otra ventana, que es la que llamamos ASD Reinforcement. ASD Reinforcement. Y allí es que nosotros vamos a ver herramientas como tenemos los cajetines que pudimos usar en el footwork, o sea, tenemos el elemento vacío, nosotros vamos a poder hacer adaptaciones de otras cosas. Por ejemplo, uno de los, vamos a decir, de los videos que les recomendé y que están libres de los cursos concretos, ven cómo podemos hacer un nodo, cómo podemos hacer un cajón de paso, de una o de dos celdas para nosotros poder hacer un puente. O sea, todo eso lo podemos hacer con estas otras herramientas. ¿Por qué? Podemos hacer el dibujo a punta de AutoCAD, o sea, podemos hacer los cajones, por ejemplo, algo así.
un cajón de paso. No sé si me entienden lo que sería un cajón de paso. Por aquí circularía decir agua. Entonces nosotros decidimos, bueno, vamos a poner un acero diferente, vamos a poner que esto sea así, que sea así, eso va a depender de lo que nosotros estemos construyendo. Otro acero vendrá en otra dirección. Vamos a decir, esta versatilidad la vamos a poder hallar con este software a través de las herramientas que están en la pestaña de ACD Reforce. Aquí tenemos ACD Reforce Definition, donde vamos a conseguir distintas maneras de dibujar elementos de barras. Aquí vamos a poder decir las etiquetas, porque ¿qué va a ocurrir? Si nosotros hacemos una viga, por ejemplo, hacemos un Steel Reforms sin hacerlo paramétrico. Hacemos una viga, tendremos nuestro detalle de viga, por decir algo así, y nosotros vamos a necesitar una serie de elementos. Por ejemplo, bueno, aquí lleva una cabilla por aquí arriba, aquí llevará otra cabilla por aquí, ¿sí? Hasta que aquí, después llevará otra, la cantidad de detalles que vaya a incluir. Pero ahora, ¿qué pasa? No es solamente colocar la barra, porque falta algo, y es lo que nosotros conocemos como la descripción. La descripción o la etiqueta. Nosotros, si vamos a poner esta barra, nosotros necesitamos decir aquí que estos son, por ejemplo, 6 phi de un diámetro de media pulgada. Es necesario que se ponga esa descripción. Tanto como para acá, nosotros debemos indicar en la posición en la que debe ir eso. 4 phi de 5 octavos o número 5. Estas descripciones tienen que estar incluidas en nuestro plano, porque esa es la forma en la que la persona van a poder hacer los armados de las barras. ¿Sí? Ahora, las descripciones también están sujetas a imponer cuál es la longitud de la pieza para saber la pieza es de cuántos metros y que adicionalmente esto tenga lo que llamamos una etiqueta, un numeral. ¿Por qué? Porque este número debe haber un solo número de ese elemento, al menos que sea que se repite. Y este también debe tener otro número. Y este debe también tener otro número. ¿Por qué? Porque estos números son los que nos van a permitir asociar a una tabla de valores los cómputos de las cuantías de las 6 barras. Entonces te decía, esta es la barra número 1, entonces la pieza número 1 va a tener determinadas características para terminar en kilos. La pieza número 2, que es de esta de aquí abajo, bueno, entonces tendrá unas características. Y después tendremos aquí la pieza número 3. Aquí tenemos otra característica. ¿Ves? Pero necesitamos tener identificados los puntos donde vamos a colocar el despiece. Eso lo hacemos con la parte de descripción. Ahora, si nosotros utilizamos la herramienta paramétrica que tiene el acero, ya él las va a traer. Él las va a poner automáticamente, las etiquetas, y no va, nosotros las vamos a poder modificar y ponerles otro nombre y todo lo que queramos, pero ya nos va a ahorrar el trabajo de etiquetar elementos por elemento. ¿Sí? Entonces, cuando ya salga el dibujo va a traer incorporada la barra de acero, la etiqueta, la posición y cómo va a ser el detalle. ¿Claro? Ok. Aquí, bueno, fíjense, está la pestaña de las tablas. Hay distintas tablas que podemos utilizar. Algunas veces en algunos proyectos de concreto tenemos que mezclarlos con proyectos de estructura metálica. Entonces aquí podremos hacer algo mezclado. Y cuando hablamos de Modify, acá, este Modify se refiere a modificaciones que pueden ser tanto en la barra, que después los vamos a reconocer como chip o shape, y modificaciones del refuerzo, que por ejemplo poder hacer modificaciones en el nombre de la etiqueta. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos los detalles. Aquí hay algo que llamamos tools, que son distintas herramientas que nos permiten mejorar nuestro dibujo. Por ejemplo, incluir vamos a poner aquí una referencia a otro color, una cota de colocación de viga con un número, taca, 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 nos va a permitir poner los ejes,
¿sí? Por ejemplo, algo así. Nos va a permitir poner una etiqueta acá. Esta sería la etiqueta, por ejemplo, la viga A igual a la B. Que son elementos que posteriormente nos ayudan a tener una mejor comprensión del proyecto, ¿sí? Esto que está aquí, los elementos gráficos, también son parte de esto. Estos son los que se sirven para hacer estas cosas. Aquí podemos poner, por ejemplo, el AutoCAD Structural Detail le trabajaba con el Robot Structural Analysis de la época, el 2011. Y entonces uno podía hacer los detalles acá y exportarlos hacia allá y viceversa. Actualmente las versiones de Advanced Concrete y Advanced Steel también tienen esta interoperabilidad con el Robot Structural Analysis de la versión más nueva, lo que permitiría que usted calculara con robot y pudiera expulsar directamente los despieces que le dé el proyecto con un armado que usted puede incluir dentro del mismo robot, y entonces eso permitiría que el detalle ya saliera automatizado. Eso era en el 2011, fue en el 2012, en el 13, 14, el 15 y seguramente en las nuevas versiones de Advanced Concrete, de Advanced Steel están impuestas estas características. Ahora, aquí vamos a ver otra vez las configuraciones. No sé si tenemos alguna pregunta para iniciar con las configuraciones. Vamos a hacer lo que es la configuración. La configuración la podemos hacer a través de este settings en la pestaña de ASD Reforms, o podemos hacerlo por el settings de la pestaña Structural Elements. Son exactamente los mismos elementos. Vamos a decirle, si le dice preferencias, se les va a activar son las preferencias normales de AutoCAD, como cambiar la pantalla, vamos a decir el tamaño del buscador, la configuración de cómo queremos guardar los archivos, del sistema, cómo queremos plotearlo. Todo ese tipo de elementos ya están, vamos a decir, previamente configurados de AutoCAD normal. Con eso no nos vamos a meter. Nosotros vamos a usar la versión que dice Job Preference, que son las versiones de trabajo. Acá, las preferencias del trabajo, va a desplegar una ventana en la que nosotros estableceremos primero, le podemos dar un nombre, yo le puedo poner Ingeniero Manuel Guía. Ok. Si es un equipo que solamente utiliza usted, o lo utilizan varias personas, usted puede tener distintas configuraciones. También lo que puede ocurrir es que, porque yo lo he hecho así, configuraciones para distintas empresas. Por ejemplo, el cliente 1 le gusta, por ejemplo, que algunas cosas sean en milímetros y las otras sean en metros. Entonces, digo cliente 1, empresa tal. Cliente 2 es un ente del Estado, entonces ese ente del Estado tiene unos tamaños de letras específicos y se los configuro. Entonces, cada vez que yo iniciaría el software, simplemente buscaría aquí en mi pestaña cuál es el cliente que yo voy a trabajar y entraría en la configuración. Ahora, nosotros hemos partido de la primera opción que está acá, que es lo que llamamos unidades. En las unidades, nosotros vamos a poder decir, fíjense que aquí hay como unas especies de líneas que permiten separar unos elementos de otros. Y eso es para mejorar la configuración. Fíjense que si nosotros vamos acá, lo primero que yo voy a ver es el sistema de unidades. El sistema de unidades nosotros podemos establecer sea métrico, o imperial. Normalmente utilizaríamos el sistema métrico por los países que estamos presentes acá. México, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia. Son las personas que están aquí presentes, no sé si me escapa alguno. Pero nosotros trabajaremos en teoría con el sistema métrico. El amigo de Chile, no me puede dejar por fuera. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo establecer unas unidades de trabajo. En lo que yo configure mis unidades de trabajo, me va a permitir a mí decir, bueno, voy a trabajar todo en metros, algunas cosas en centímetros. Entonces yo voy a decir, vamos a trabajar las unidades de metro del sistema decimal. ¿Ven? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya todas las dimensiones generales que vaya a dibujar van a salir con la configuración metro.
Ahora, ¿qué va a ocurrir con aquellas medidas que sean inferiores al metro? Por ejemplo, 0,7, 0,5, 0,8, 0,9, que son medidas que pueden ser comunes en un proyecto de estructura, sobre todo en la parte de concreto armado. Entonces, nosotros vamos a poder decir, bueno, yo quiero que eso siga generándose y explicándose y moviéndose en metros. Por ejemplo, que tenga 0,1 metros, que tenga 0,35 metros, que tenga 0,175 metros. Ahora, ¿qué es lo que va a importar ahora? El número de cifras significativas que vamos a tomar. Aquí sería una, aquí sería una y 2, aquí sería 1 y 3. Y esto tiene que ver con la precisión que usted quiera del proyecto. A un decimal, a dos decimales, a tres decimales. Ahora, trabajar a tres decimales significaría que tendríamos una precisión del milímetro. Y si nosotros vamos a estar haciendo dimensionamiento de elementos de concreto armado, vamos a entender que un milímetro más, un milímetro menos en el proyecto no es representativo. ¿Y eso por qué? Porque la precisión del milímetro se pierde fácilmente durante la construcción de ese elemento. Si nosotros decimos que vamos a construir una columna y el encofrado un milímetro más, un milímetro menos, no representa, vamos a decir, grandes cambios en el proyecto y en cualquier otra cosa que tenga que ver con él. Entonces, lo que sí yo les recomiendo es trabajar con una precisión al centímetro. Pudiese darse la precisión al centímetro. Entonces, fíjense algo, aquí para números menores a un metro, vamos a utilizar el metro para que sigan utilizando estas mismas unidades y le vamos a dar una precisión de hasta, supóngase que le vamos a trabajar 3 decimales. ¿Qué va a ocurrir? Si usted no toma la suficiente cantidad de decimales, él va a redondear al número más cercano. O sea, si la parte de abajo, que también para números mayores a un metro, como 1.2, 1.3, 1.5, por ejemplo, también los quiero que sean llamados en metros, y yo le pongo un solo cero, ¿qué va a decir? Si es 1.5 va a redondear a 2. Si le pongo 1.3 va a redondear a 1. Entonces voy a tener pérdida de precisión de nuestro trabajo. Yo voy a poner tres cifras significativas. ¿Por qué tres cifras significativas? Aunque la precisión vaya a ser al milímetro, en concreto un poco medio absurda, pero cuando vayamos a hacer la presentación del elemento y llegar y ponerlo en un sitio específico para poder decir, ok, vamos a dividir esto en dos partes. Por ejemplo, el punto central de una columna de 0,35 metros. Cuando hagamos la parte central te va a quedar en 17.5. Entonces te va a faltar la precisión del 0,5S para que quede la medida exacta. Si no, él va a redondear a los elementos más cercanos. Ahora, así como nosotros hemos planteado las medidas más pequeñas o las más grandes en metros, hay medidas que son específicas, como los recubrimientos, los espaciamientos, las longitudes de los refuerzos, las áreas de los refuerzos, las masas y las descripciones de cómo queremos que salgan esos números dentro de nuestras tablas. Entonces allí es donde entran estos elementos que están acá. Por ejemplo, yo tengo la costumbre que cuando trabajo un proyecto siempre trato de trabajarlo en el mismo sistema de unidades. Para mí decir 0,03 metros o decir 3 centímetros es exactamente lo mismo. Ahora, si usted dentro de un plano tiene distintas unidades, para algunas cosas trabaja el centímetro y para otras cosas trabaja el metro, va a tener un pequeño problema. Y es que siempre va a tener que incluirle la unidad para que se entienda de qué es lo que está hablando. Porque si tiene medidas en metros y después tiene medidas en centímetros, puede generar algún tipo de construcción, de problema al momento de la ejecución del trabajo. Eso es, vamos a decir, algo que es total. Eso no va a haber, ustedes le ponen distintas unidades, se va a equivocar.
Ahora, por ejemplo, los recubrimientos, por ejemplo, yo pongo esto en metros, los espaciamientos los pongo en metros. Estos espaciamientos se refieren a las posiciones de elementos, por ejemplo, como los estribos, como barras distribuidas, en las que este espaciamiento tenemos que colocarlo. Longitudes de refuerzo, esto es para nosotros poder expresar si la barra es de 2 metros, 5 metros, 10 metros. Área, yo normalmente esta sí la traje en centímetros cuadrados. ¿Por qué los centímetros cuadrados? Porque el fabricante me los va a dar así. 1,27, 1,98, o sea, esas medidas. Y la masa, que sería por toneladas o por kilo, va a depender de cómo queramos colocarlo. Acá cuando me hablan de las descripciones, estos milímetros es el tamaño de las letras y el espacio que van a tener una barra con la otra. Ahora, también tenemos que tener precisión con ellos. Por ejemplo, los recubrimientos, normalmente deberíamos trabajarlos con dos decimales. ¿Sí? Estamos trabajando al metro, 0,1 tantos centímetros. Los espaciamientos también trabajaría yo con dos decimales, las longitudes con dos decimales. Los refuerzos va a depender de los fabricantes. ¿Ves? 1,27, 1,98, ¿ves? Son dos cifras significativas. Las áreas. Las masas también me manejaría yo con dos decimales, pero repito, el fabricante le va a decir el peso real del elemento y esos pesos que están en esas tablas tienen tres decimales. Si usted no le incluye los tres decimales y las personas que están haciendo los cómputos métricos para evaluar los costos de el cálculo de barras y usted está tomando en su tabla dos decimales, ¿qué va a pasar? Usted puede tener dos o subir, tener por encima o por debajo kilos de acero y no va a tener los exactos. Lo que generaría un problema en el cual usted le quedaría un poco mal porque le dice, mire, estás poniendo acero de más o estás poniendo acero de menos. Por eso que esas cuantías hay que tratar de que sean números exactos. Trabajaría con tres decimales. Ok, esa es la primera fase de la configuración. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a borrar esto y pasaríamos a la segunda fase de la configuración. Ahora, cuando yo le doy clic y digo, aquí tenemos una pregunta. He visto planos donde las acotaciones se hacen todas en metros y fracciones de metros, y otros donde todas las cotas vienen en centímetros. ¿Cuál es la forma correcta o en qué caso se utilizaría una opción u otra? Mire, lo importante es que haya uniformidad en las unidades. Por eso, nosotros siempre incorporamos a todos los planos una nota en la que se dice el proyecto está expresado en metros, está expresado en milímetros, está expresado en centímetros. Ahora, en el caso de estructuras en concreto armado, usted puede expresarlas en metros o puede expresarlas en centímetros. Lo que sí tiene que estar pendiente es que si las hace en metros, debe usar más cifras significativas en el uso del acotado y de las medidas que va a tener, ¿sí? Porque podemos trabajar medidas como de 0,35 metros, que serían los mismos 35 centímetros, ¿sí? En el caso de estructura metálica, eso allí sí no tiene dónde más irse. Usted tiene que trabajar en milímetros. Siempre cuando se hace un diseño en estructura metálica, la precisión es del milímetro, que es la unidad más pequeña que está, vamos a decir, por la que se conforman los elementos que están en la parte metálica. Algunos todavía trabajarían en fracciones de ellas, pero siempre normalmente sería en milímetros. Por eso, ahí es donde va a estar la cosa. Si usted trabaja en metros, todo un proyecto concreto, no va a haber problema. Sus dimensiones y todo va a girar en torno al metro. Si lo hace en centímetros, no habrá tampoco ningún problema. Todo girará en base al centímetro. El problema es cuando usted mezcle una cosa con la otra. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Si hay cosas que le parecen en metros y otras cosas que están en centímetros, puede crear una incongruencia en el detalle y en el plano, porque entonces la nota no va a decir todo está en metros excepto tal cosa. No. Entonces lo va a obligar a que cada vez que ponga una medida tenga que ponerle el sistema de unidades. 1.5 m de metro. 200 ZM. 200
cm no cm, centímetros. Entonces vas a tener que acompañar siempre toda la medida de la unidad que va a estar expresada. ¿Y eso qué es lo que significa? Que el nombre y de los elementos acotados tengan más detalles, más nombres más largos y más letras y más tinta que imprimir y puede sobrecargar el plano. ¿Eh? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Aclarada la duda? Se pueden usar de distintas maneras. Eso lo determina uno. Eso sí, si es estructura metálica, milímetros. No hay más para dónde agarrar. Ok, continúo entonces. Cuando hablamos del código y los materiales, el software me habla de los códigos para Reforce Concrete diseño. Dependiendo de las consideraciones de diseño que vamos a tener, el software va a hacer algunos ajustes, como longitudes de desarrollo, longitudes de anclaje, radio de giros del doble. ¿Ve? Que si nosotros, por ejemplo, ahí dice EEH, eso es una normativa, pero allí nosotros podemos encontrar, vamos a poner aquí esto por acá, aquí podemos conseguir distintos códigos que nos van a servir. Vamos a ver aquí, pues aquí quiero, vamos a ver aquí, bueno, aquí esto. Puedo conseguir distintos códigos, entre ellos el ACI 318 del 2008. Ahora, en esto sí les puedo decir que, ok, me pueden decir, bueno, Manuel, pero es el código ACI 318 del 2008. El ACI 318 ya cambió hasta la versión 2014. Ahora, ¿qué variaciones hubo? Hubo variaciones significativas en los aportes sobre cálculos de algunos elementos y en la parte no lineal y el cómo incorporar elementos de la forma no lineal. Ahora, todavía no hubo cambios importantes en referencia a la parte del detallado, ¿sí? Las longitudes de desarrollo siguen siendo las mismas, no hubo cambio en las barras que utilizadas. ¿Sí entienden a lo que me refiero? O sea, el ACI 318 del 2014, en esencia, para la parte del refuerzo, sigue siendo exactamente lo mismo que la del 2008. Los aceros mínimos y los aceros máximos siguen siendo iguales. La forma de colocar estos elementos también sigue siendo iguales. Eso quiere decir que no vamos a tener ningún problema en que nuestro detallado sea según la ACI 318, que es lo que utilizamos generalmente en Norteamérica. En Norteamérica y en toda Sudamérica, Centroamérica, en todos nuestros países están acoplados a la ACI 318. Aquí está el eurocódigo S2, que es también para la parte de concreto armado, pero eso es un eurocódigo. Pudiésemos estar utilizando varios elementos como ese. ACI 318 métrico. Y fíjense que él automáticamente va a hacer que cambie el detalle, el drawing, ¿ve? De refuerzo, a el establecido por el ACI 318. ¿Ve? Ahora, aquí dicen que están en milímetros. Si aún te aparece en milímetros fue porque no cambiaste el sistema de unidades. Ojo, les digo. Bueno, sí, en Chile. Bueno, eso lo pudiste haber configurado previamente en la parte de unidades, que trabajes en milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Las características, cuando establecemos ACI 318 metric, es para que tengan referencia de las medidas de los, vamos a decir, de los solapes y de todos los diámetros, todo lo que hablamos, de los dobleces, de los ganchos, ceros mínimos. Eso es para que lo tomen en función de las unidades. Si están en milímetros, en centímetros, hace la conversión automática. No tienen que estar pendientes de eso. Ahora, de lo que sí tienen que estar pendientes es que la ACI 318, así como muchas de nuestras normas, hacen algo. Y es que tenemos disposiciones especiales para zonas de alto evento sísmico, ¿sí? Ahora, fíjense, cuando yo le hago el ACI 318 métrico acá, él automáticamente genera una base de datos. Esta base de datos que está acá
son las barras, ¿sí? Según el sistema métrico americano. Ahora, yo le voy a dar disposiciones sísmicas, es un chulito que uno marcaría aquí, simplemente tiene que marcarlo. A ver si se borra. Aquí yo quiero es marcarlo, fíjense, no solamente marcarlo, la disposición sísmica. Entonces él va a estar más atento a mis empalmes, a mis solapes, a que yo cumpla de manera obligatoria todas aquellas barbaries que normalmente hacemos cuando queremos hacer los cambios. Ahora, fíjense algo. Cuando nosotros hicimos esto, aquí me pregunto una base de datos. Hay una base de datos que hace mucho tiempo yo incorporé, porque aquí en Venezuela nosotros no utilizamos las barras milimétricas. Déjenme explicarles acá. Aquí en estos tres punticos, usted hace clic sobre ellos, le va a mandar una base de datos que el software tiene incorporada. ¿Ve? Son dos archivos XML que, por ejemplo, si yo busco aquí, vamos a buscar acá la A6318. Vamos a abrir esto. Él lo va a abrir y fíjense que es una programación. Una programación. ¿Ve? ¿Qué tiene esta programación? Es una forma en la que va a clasificar por categoría, por símbolo, por título, unidades. ¿Ve? Y aquí nosotros, el ACI tiene toda la programación para las barras de acuerdo a la número 3, que es el número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 10. Pues están las distintas barras en las que las clasifica, les pone la resistencia, les pone el milímetro, les pone los diámetros, les pone el grado del acero, ¿sí? Esto es una programación. Ahora, ¿qué sucede? Esto está ya programado acá. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido contacto con elementos de programación. Nosotros en la universidad trabajamos con Turbo Pascal, es un software bastante antiguo para programación, pero hoy en día ya hay Bash, Basic, C++, ¿qué les digo yo? Bueno, ya la célula se me está cayendo con todo este poco de software que le estoy llamando, que son ya está bastante antiguos también, lenguaje de programación. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un lenguaje de programación. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela no utilizamos este tipo de barras. Entonces tenía un problema. Mis dibujos no los podía hacer bajo la norma venezolana porque los nombres y los diámetros no me iban a coincidir. Entonces yo buscando por internet hubo alguien que generó un archivo que yo posteriormente modifiqué. Fíjense que está la programación de este archivo que se llama Sigeturo. Y entonces yo lo que hice fue lo corregí porque daba algunas dificultades, algunos kilos no coincidían. Entonces yo pude modificar todo esto y de esa manera hice mi archivo corregido con todas las medidas. ¿Cuál es mi recomendación? ¿Sí? Mi recomendación es que ustedes pudiesen tomar este archivo, lo guardan con otro nombre. Por ejemplo, aquí el amigo Rodrigo, que está en Chile, él tiene otros aceros grado A4428H, A63H. Entonces tendrías que meterte aquí en la parte de la programación, ir modificando. En este caso nosotros tendríamos grado 60, grado 75 y grado 40. Los grados 40 serían aproximadamente unos 2.800 kilos por centímetro cuadrado de resistencia. Los grados 60 tenemos 4.218 kilos por centímetro cuadrado y los 75 grados 75 creo que son 6.800 algo, no me acuerdo bien el número. Pero entonces nosotros podemos hacer modificaciones del lenguaje de programación, ¿sí? O también podremos ver cuál de estos códigos sería el que más se ajustara. Si tú estás trabajando normalmente en milímetros y los grados de acero, tendrías que ver el fabricante. Como no son fabricantes de acero, no viene de América, posiblemente tiene más tendencia a Europa, tendrías que buscarte, por ejemplo, vamos a ver el eurocódigo. Posiblemente coincides con el eurocódigo, que del eurocódigo de paso hay varios.
Porque recuerden que el eurocódigo va a depender de la zona, pues. Hay eurocódigo para España, hay eurocódigo para dependiendo del sitio. Vamos a ver, eurocódigo. Este, el 2. Este puede ser. Vamos a ver aquí, abrir. Él trabaja con aceros. Vamos a ver aquí los aceros. Tenemos que ver aquí en la programación. Ajá. A442, estos son S. B500, A500H. ¿Ves? Tienes que buscar aquí cuáles son los aceros que utilizan. B600KH. No, este no es. Vamos a ver un eurocódigo. Ajá. Esto sí les digo, pues esto sí no tendríamos ese problema porque no está ajustado a nuestras normas. ¿Sí? Aquí me dicen, ¿dónde sale en la literatura? ¿Qué? Las conversiones. En las conversiones, esto que estoy explicando no te va a salir en ninguna literatura. Eso tiene uno que sentarse y programar la hoja de conversión. ¿Sí? De todas formas, como te explico, esto que estamos definiendo son los elementos, los parámetros para dibujar. Entonces, ¿qué pasa? Si no se ajusta alguna de estas normas que están allí, habría que estar haciendo todos los detalles no de manera parametrizada, sino de manera manual para que tú mismo respetes las longitudes de desarrollo, de gancho y todo eso, sin tener que estar, vamos a decir, haciendo muchos cambios. Es la única forma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Yo, por ejemplo, voy a tomar esta que dice Sidetur. Fíjense que actualmente dice grado 300, grado 300, grado 420, grado 520, porque está ajustándose a la ACI 318. Pero yo escoger Sidetur o Covenin, que serían las normas venezolanas, yo le digo abrir. Entonces fíjense cómo cambia la configuración. Ahora dice grado 40, grado 60, grado 75. Y ya está incluido en este archivo de base de datos que está intrínseco en el software. Este es un archivo que yo se los voy a enviar. Ahora les digo una cosa, ese archivo yo se los puedo enviar y ese archivo ustedes dicen, no, pero es que yo no trabajo en ese tipo de unidades. Entonces ese archivo les puede servir para ustedes hallar la lógica, la respuesta lógica de la programación, y con eso hacer el archivo adaptado a sus necesidades. ¿Sí? ¿Estamos claros? Eso es una buena parte de programación. No sé si lo vieron en la universidad, pero a mí sí me pusieron a hacer ese tipo de cosas, programación. Y modestia aparte, me gustaba mucho, era muy bueno en eso. ¿Sí? ¿Estamos todos claros? Ok, continúo acá. Tenemos los recubrimientos longitudinales y los recubrimientos transversales. Él sale 30 metros por defecto. Entonces aquí nosotros lo que tenemos que hacer es configurar 0,03. Por ejemplo, 0,03 para que estén los 3 centímetros mínimos normalizados, y aquí también haría yo lo mismo, 0,03. De esa manera yo estaría, vamos a decir, fijando un recubrimiento mínimo. ¿Sí? Aquí me dice, utiliza la coma o punto en ese archivo de las cabillas. Va a depender, recuerden que la configuración del punto o la coma depende del equipo. Algunos han sido configurados con puntos, otros con comas, y entonces eso es lo mismo cuando uno hace el cálculo uno de ITAPS o SAP, en las que uno no sabe que si está poniendo en coma o está poniendo en punto, tiene que estar pendiente de eso. ¿Sí? Aquí me preguntan Pascal o Fortran. Sí, ahora fíjense, los que tengan el robot permite que ustedes agarren el archivo de cabillas y lo exporte a XML, y entonces eso es un archivo XML, puede ser absorbido por este AutoCAD Structural Detailer. Pero repito, la mejor forma es agarrar un archivo que ya usted sepa que funcione y que usted lo edite. ¿Sí? Eso no requiere, uno va viendo la respuesta lógica, les repito, con conocimientos básicos de programación, ya uno
uno le entra al software y ve la programación y dice, bueno, si yo cambio esto aquí, ya vean, fíjense que estos números están allí, son mucho más fáciles. Ok, acá, esto que está acá, fíjense que está vueltas mínimas. Entonces fíjense que lateralmente nosotros podemos hacer cambios acá, ¿ves? Por ejemplo, si usted quiere saber el gancho más largo, 50 veces el diámetro. El transversal, 30 veces el diámetro. Distribuir las separaciones, 50 veces el diámetro. O sea, esto está fijo ahorita porque yo estoy asociado acá, pero yo puedo hacer cambios aquí también de la manera externa. Ahora, aquí donde dice Wire Fabric, nosotros tenemos una cosa. El acero y tenemos también los alambres. Los alambres es lo que conocemos nosotros como mallas. Las mallas. En Venezuela usamos lo que llamamos malla truxo. No sé cómo lo llaman en sus países, por favor, si me colaboran allí. La malla es aquella que tiene una separación, por lo general, 4, 6 pulgadas. Son cuadros que tienen entre ellos 4 y 6 pulgadas. Aquí en Venezuela es así. Están constituidas por barras que posiblemente están por debajo de un octavo de pulgada. Las mallas electrosoldadas, exacto, como dice Oscar. Aquí nosotros también le llamamos mallas electrosoldadas, mallas truxo. Hay dos tipos de malla. Una malla electrosoldada que se utiliza para disminuir el agrietamiento en los suelos, en los suelos no corrijo, en las losas. Y también tenemos una malla electrosoldada que es de mayor resistencia, que es la que utilizamos cuando tenemos estructuras tipo túnel, que las ponemos en forma vertical para reforzar los muros que tenemos allí. ¿Sí? Ok. Esa malla también puede tener un grado, puede tener una resistencia. Fíjense que aquí nosotros podemos desplegar la pestañita y vamos a obtener de resistencia de 250, 275, 345, 415 y 550. ¿Cuál es la ventaja de que esto aquí? Que nosotros vamos a poder entregar también un cómputo de una medida de una malla, donde nosotros vamos a poder considerar hasta los solapes que vaya a tener esa malla. Ahora, entonces eso aquí también podemos incluir algunos perfiles de acero con distintos materiales. O sea, aquí también vamos a disponer de una base de datos. Por ejemplo, aquí en Venezuela siempre usamos los CADPROT. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a buscarlo por nombre. Son los simples CADPROT. Simple Pro. Vamos a ver si son estos. Lo importante es que ellos me generen. Vamos a agregar acá. Sé que se llaman como Simple CADPROT. S. Simproc. Yo puedo hacer uno de estos. Pasa que usamos, les repito, eso va a depender del país, pues, porque algunos tenemos algunos formatos. Eso va a depender mucho del troquel que utilicemos. Por ejemplo, ISC. Tendremos que estos materiales también. Cuando hacemos clic acá, fíjense que tenemos una base de datos de los materiales que podemos utilizar, de los aceros. Aquí están algunos aceros. Vamos a ver si por casualidad te consigo los aceros aquí de... bueno, aquí están los concretos. Tú me dices que tenías un acero A4428. Vamos a ver aquí. Aquí podemos buscar los aceros que queremos. Los A572. A ver, fíjense que aquí más que todo son los aceros americanos, porque eso es lo que estaba acá. Pero tendríamos que buscar en las bases de datos para ver cuál es el que es. Desde aquí tenemos otro tipo de acero. Aquí están. Estos son los europeos, 235, 275, S235. ¿Ves? Esas son las cosas que podemos ir explorando del software. Por lo menos nosotros siempre trabajamos con aceros A36. Tercero, por aquí debe tener el acero A36. Lo incluyo hacia la lista y entonces ahora me va a aparecer acá. Esto lo puedo eliminar, este lo puedo eliminar. Y si yo voy a crear, también puedo hacer un A500, un
a 500, este es el FYD 4600, este pudiese ser incluido, o un 5, A572 grados, no, 60 lo puedo usar. ¿Ves? Son los perfiles y así ubico el material que vaya a tenerlo. Le decimos close y ya me va a aparecer aquí en la lista de datos esto que está acá. Y ahora esta base de datos, cuando yo vaya a requerir un perfil, las listas me van a aparecer en base a la ISC C02. Puedo incluir más normas, por ejemplo esta simple prot, y entonces ahora aquí vamos a tener dos. ¿Ves? Perfectamente. Ok, hecho esto, paso a la parte de opciones, donde yo le voy a decir, bueno, yo quisiera que el método de la definición del gancho sea segmentada. Si le digo real, él va a considerar el arco también del gancho. Entonces eso va a generar un problemita más que todo a nivel técnico, porque si usted tiene este despiece, bueno, vamos a hacer, si usted hace un despiece simple, usted hace dos líneas. Eso es lo que hicimos todos en la universidad. Entonces usted acotaba de aquí a aquí y de aquí a aquí. Pero eso es un despiece, son dos líneas, no va a decirle mucho. Entonces cuando usted vaya a generar un elemento con detalles, usted va a tener una barra que posiblemente tenga esto. Vamos a tratar de ver si me queda derecho aquí. Aquí, va a llegar aquí, va a ser así, y después va a tener aquí y listo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí se un poco torcido. Entonces, ¿qué pasa? Ya las longitudes no van a ser iguales. No es lo mismo que usted mida de aquí a aquí, vamos a poner un color más llamativo, sobre el negro, medida de aquí a aquí, a que usted mida de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque hay una longitud de arco que va aquí, que no está incluida en la medida. Ahora, cuando usted saque la etiqueta, diga, esta es la pieza, esto es un phi de 5 octavos de pulgada, o de, sería 16 milímetros, por ejemplo, y tiene una longitud de, entonces va a decir, por ejemplo, 3 metros. Pero ¿qué pasa? Cuando usted diga la longitud de aquí son 2,80 y aquí es 0,25, correcto, 0,15. Entonces cuando usted sume 2,80 más 0,15 le va a dar es cuánto, 2,95, y le va a estar generando una incongruencia de este dato con este dato. Y es porque en este dato él va a considerar esta longitud que le faltaría. Pero como está contando medidas diferentes, cualquier persona que venga a inspeccionarle su trabajo va a querer decir que usted se equivocó. Mire, si usted suma esto más esto, no le da los 3 metros, sino que está poniendo un número como montado, ¿sí? Inventado. Entonces usted va a tener que agarrar, iluminarle su cerebro y decirle, bueno, y el arco que está acá, ¿sí? Ahora, este arco va a depender dependiendo del phi, tienen distintos doblez. Entonces nosotros, mi recomendación es que no ponga la medida real, ponlo segmentado. A pesar, bueno, vamos a ver más adelante que hay una forma en la que ponga la medida promedio. ¿Qué es lo que yo quiero? Segmentado este punto y este punto. Porque si yo tengo el arco completo, va a hacer lo siguiente. Él va a poner esta medida aquí en arco y ragata hasta acá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Si él pone la medida real, va a estar acotando como por aquí en el medio. Y esto va a acotar aquí como aquí en el medio. Y entonces las longitudes que estén acá, por ejemplo, una medida aquí y una medida aquí, cuando la sumen, va a estar dando el número correcto aquí. Pero cuando lo vayan a construir no va a quedar de la misma manera. Porque ¿qué es lo que va a hacer el maestro de obra por lo general? Va a decir, si aquí son 20 centímetros, va a medir los 20 centímetros y después que los mide, los gira. Entonces va a correr el arco. No entenderá que estás ya en la mitad del arco. No sé si me expliqué. Cuando él vaya a construir, él va a medir, aquí va a haber una medida de 0,20, entonces va a agarrar en su máquina de doblar, va a calibrar los 20 centímetros y después que los 20 centímetros generará el arco. Entonces la medida va a ser diferente
va a ser diferente del 0,20, será un poco más larga. ¿Se entendió esta parte? Ok. Entonces fíjense, aquí yo recomiendo poner esta longitud. La precisión, eso pueden dejarlo a estas medidas. Precisión de 10 milímetros con respecto a lo que vamos a hacer no es nada. Y acá de cómo queremos nombrarlo. Estas barras tienen que tener una etiqueta. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que está el nombre. Esta es 3 fi de ta, 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 ta. Y esa etiqueta debe comenzar por el número 01 o por el número 1. Yo recomendaría que lo pusieran a partir del número 01 porque no cabe la posibilidad de que vaya a haber una confusión entre la etiqueta y un número de barras X, pues que alguien diga, no, eso no es la etiqueta, sino el número de barras. ¿Ve? Ahora, esto que está acá, marcar las descripciones del refuerzo con alguna cruz o agregar en cada vuelta el punto de refuerzo. Estos no los marco porque esto lo que hace es sobrecargar el dibujo, ¿sí? Si quieren lo pueden marcar y después ven cómo se evoluciona el dibujo y ver qué detallito les pones adicional. Ok. Después pasaremos a la parte de barras. Las barras, tenemos un display de configuración de las barras. La primera que vamos a poner es que va a conocer que van a haber principalmente tres tipos de elementos en el dibujo que van a representar las barras. Las barras, vamos a decir la estructura, el elemento que conforma la base de datos de la cabilla que usted está colocando es lo que conocemos como el shape, ¿sí? Después eso lo vamos a ver cuando hagamos el dibujo. El shape es el elemento barra que va a generar la base de datos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier modificación que vayamos a hacer del dibujo, específicamente de una barra, la vamos a hacer es a través del shape. Modificaremos el shape para que él automáticamente modifique los otros dos elementos, que sería el bar symbol y el bar point. ¿Cuáles son el bar symbol y el bar point? Vamos a borrar aquí esto un momento. Déjame ver si yo muevo esto un poquito para arriba para tener el espacio. Y yo trato de hacer este dibujo. Por ejemplo, si yo tengo una viga, pues vamos a poner aquí la viguita. Esto va a ser una viga. El shape, que es el azulito, vamos a buscar el azul que es similar al shape, va a ir aquí adentro. Voy a poner una barra aquí. Nosotros lo vamos a ver siempre así, aunque pesar de que estén montados uno sobre el otro. Ese va a ser nuestro shape. El shape normalmente es el que está dentro de el despiece del elemento viga. Ahora, ¿qué pasa? El símbolo, vamos a buscar el símbolo, el color magenta, es el que va a estar, vamos a ver acá, este no es el que va a estar afuera, que es el que normalmente nosotros aquí en Venezuela acostumbramos a ponerlo aquí. ¿Ve? Aquí, aquí y aquí, y aquí, aquí. Entonces aquí oculto, ¿cuántos shapes vamos a tener? Vamos a tener este que vamos a llamarlo barra 1, 01. Este ganchito que va a estar aquí que se llamará 02. Este horizontal que tendrá aquí que se llamará 03. Este que está aquí se llamará 04. Y este que está aquí se llamará 05. Evidentemente esto es un nombre completo, ¿no? 3 fi, 2 fi, 5 fi, dependiendo de las cantidades que sean aquí arriba. 2 fi de media pulgada por una longitud de unos 6 metros por una etiqueta de 0,5. ¿Ve? Esto está indicado acá. Ahora, la primera opción que está aquí me dice que no hace marcas distintivas. Eso quiere decir que siempre vamos a ver plano. Entonces, si usted le dice que marque, que coloque una marca distintiva, entonces él va a empezar a hacer unas pestañitas al final. Entonces, él va a poner una aquí que va a indicar esta pestaña que está acá. Va a poner otra que está aquí, que indicaría esta que está aquí. Esta de aquí arriba se indicaría con una bichita aquí.
esta con una hechita acá. Es como para que usted pueda ver a través del cajetín que usted acaba de armar hasta dónde llega esa pieza. En mi caso particular, les digo, no me gusta ponerlo porque sobrecarga el dibujo, tiende a confundir. Es más, algunas personas creen que es que tienen que hacerle esa muesquita a la barra. O simplemente podemos también marcar, poner una referencia de cuando la barra sea de 12 metros, él sepa hasta dónde va a llegar y marque y coloca una posición aquí y va a decir 12 metros. Eso es una medida de referencia que él va a colocar. Yo no se la pongo, yo no se la pongo, porque para eso estaría este dibujo que está aquí abajo. Ahora, esto que está acá es este que está magenta, que es el símbolo, que es este que está aquí. Y este part point es el que vamos a conseguir cuando nosotros tengamos la sección transversal de un sector, por ejemplo este, vamos a decir la sección AA, aquí y aquí. Entonces nosotros vamos a tener esta cosa. Vamos a tener por lo menos unas barras que van a estar aquí. Vamos a tener un estribo, que en este caso ese estribo sería un shape también, porque es el único sitio donde lo vamos a poder visualizar. ¿Ves? Esto se convierte en otra barra. Y vemos la número 6, esta será, por ejemplo, Fi de 3 octavos por una longitud tal. La barra será la número 6. Entonces pasa a ser un shape. Y los bar symbols serían estos que van a estar indicados aquí, como este, que dirían los 2 Fi de 5 de media, número 0,5. ¿Ves? Y aquí abajo sería 2 Fi de media pulgada, una longitud de tanto, y la etiqueta sería número 0,5. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros aquí, esto simplemente nos está preguntando cómo queremos visualizarlo. Que sea azul y que sea relleno, pueden ser este. El grado de presentación lo podemos ver con bastante detalle. Yo les recomiendo esta marquita para que el dibujo quede bastante, vamos a decir, llamativo por la precisión y la forma que va a darse. En más, si quiere pura lineecita, puede usar esta. Ahora, este tipo de línea es, yo no me meto con esto porque ya el software ha configurado eso, y entonces la expresión que va a tener mi plano, que alguna línea sea más gruesa o que una sea delgada, ya viene dada en el software, ¿ves? Entonces ya no tendríamos que estar haciendo muchas cosas, aquí el símbolo, que es este despieza que está acá, bueno, volvemos a lo mismo, puede ser color completo. Yo no recomiendo ponerlo lleno, porque este que está arriba sí ya está lleno. Y acá abajo sería recomendable que fuera vacío para no sobrecargar el plano para cuando se impriman muchas rayas gruesas. Ahora, este bar symbol, fíjense que cuando yo modifique el shape, por ejemplo, que yo diga, mira, ay, me equivoqué, no son 2 Fi de 5 de media, sino de 5 octavos. Entonces, cuando yo haga la modificación aquí, le daré doble clic y modifico que son 5 octavos, ¿qué va a suceder? Él automáticamente va a modificar esta parte, va a renumerar esto, va a mejorar el dibujo otra vez. ¿Por qué? Porque lo va a poner del espesor de un Fi de 5 octavos. ¿Ves? Y va a hacer que también se actualicen estas esferitas que están acá del bar point, que pueden ser sin rellenar o pudiesen ser rellenas. Pero cuando las rellene e imprime el plano, les digo que se le va a ver puros puntos negros, puras cosas muy congestionadas, y de verdad que se dificulta la lectura y la impresión sale más costosa. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? Estos colores se los pueden cambiar también. Aquí tabla de detalles, esto lo vamos a ver después. Póngale estos dos detallitos nada más. No hace mucha cosa, y el tipo de línea también lo dice. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, esto es para las barras individuales, las barras de columna, las barras individuales. También esto aparece, vamos a borrar acá, para las barras distribuidas. Cuando decimos barras distribuidas, ya la pestaña es diferente. Me habla de elementos de superficie, que pudiese ser alguna losa, pudiese ser algún estribo,
y a mí me gusta ponerlos con full detalle, y esto sí no se lo modifico porque esto es bastante bueno ya como está. Y la parte de distribución lineal, esto es superficie de distribución, áreas que van a estar con barras distribuidas. Y esta, cuando hablamos de distribución lineal, normalmente es cosas como de estribos y cosas así. A mí me gusta esta parte de presentación, esta full. En opciones, ahora es lo que venimos comentando. Lo primero es que yo puedo fijarle como norma que el diámetro más pequeño sea el de 3 octavos. Y fíjate, aquí me aparece 3 octavos, medio y 5 octavos, porque yo guardé el archivo acá de Covenin. Si no, no me apareciera eso. Me aparecía número 5, número 8, dependiendo del tipo de elemento de norma que hayamos impuesto para ese tipo de cosas, para ese tipo de diámetro que vaya. ¿Ve? Ahora, aquí es lo que les decía. Nosotros podemos decir total A más B o total AB. ¿Ve? Entonces aquí omitirá el acotar el borde. Si le dice real, le va a dar el valor real, pero no le va a decir las medidas de uno con respecto al otro. Mi recomendación es que ponga total AB para que haya una referencia. Él sacará un punto de referencia y le acotará A más B. ¿Ve? E incluirá el gancho. De acuerdo a la regla, esto que está aquí es el estilo. Estos estilos no los voy a modificar yo aquí. Los estilos son las formas de mostrar las tablas. Cómo quiere usted que se muestre la tabla, cómo guarda la tabla, qué nombre quiere que ponga. Le podemos cambiar los idiomas de inglés a español. Podemos hacer nosotros nuestra propia tabla, escribirle los datos como queramos. Pero eso yo lo configuro después que ya yo tengo una tabla hecha. ¿Por qué? Porque de esa manera es más didáctico para ustedes ver cuáles son los cambios que ocurren cuando la tabla de acero es modificada, cómo cambia el tipo de letra, cómo cambiamos el color, cómo cambiamos lo que dice escrito. Eso es algo que podemos hacer ahí. ¿Ves? Esta modificación después la hacemos posteriormente. White Fabric, lo mismo de los alambres. Esta es la forma de presentar el alambre. Si queremos incluirle ganchos que indiquen igualito que la parte anterior. Por eso yo no me meto mucho con esto porque me gusta tal cual como está. Los estilos también tiene que ver con las tablas y la forma de etiquetarse. Eso también lo veríamos de forma externa para ver cómo quedaría nuestras tablas, y esto lo podemos nosotros modificar. Fíjense que yo puedo decirle modificar acá y ver cómo quiero yo que se etiquete y cómo se numere. Eso lo podemos hacer posteriormente. Lo mismo pasará con los perfiles. Tenemos etiquetas. Ahora los perfiles, nosotros podemos modificar la tabla del perfil que vamos a incluir dentro del elemento. Si es un elemento en concreto mixto y tienen una conexión de un elemento metálico allí, nosotros podemos incluir el cómputo de ese elemento. Y los symbols, que son los últimos, son las formas de lo que yo le decía, colocar los ejes, colocar los números de referencia de cotas, y de esa manera nosotros podemos adaptar bien el detalle del plano. Como decir, finiquitar el detalle del plano. Ahora, estas son herramientas que van a permitir que uno haga de mejor manera el proyecto. Algunas las aprenderemos, esa parte de todo lo que es estilo lo modificaremos después que hayamos hecho el dibujo, y ahí vemos cómo cambia, cuál es el cambio que se produce. Entonces, de esa forma, nosotros lo que tenemos que decir aquí, vamos a ponerle aquí, yo le voy a decir Ingeniero Manuel Guía, para que se guarde ese estilo. Ahora, mi recomendación también es que después que hayan hecho esta configuración, ustedes guardan ese archivo, y cada vez que vayan a trabajar, buscan el archivo que ya está previamente configurado. Algunas veces se pierde la configuración y hay que volver a hacer todo este poco de cosas. ¿Sí? Aquí yo le digo OK. Primero le digo salvar, porque ahora en la lista aparecerá la estándar y aparecerá la de Manuel Guía. Y le digo OK. Y entonces ya el software está listo y preparado para ser utilizado con las herramientas que tiene aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, ingenieros, como lo que viene la explicación, bueno, yo voy a guardar este archivo. Como lo que viene de explicación también tiene una parte que es un poco más larga, y que me gustaría
hacerla un poco más dinámica. Ya mañana seguiremos con la clase y vamos a ver acá, planos estructurales. Ojo. Yo les guardo los archivos SD, pero este es concreto. Planos concretos. Entonces el día de mañana continuaremos, ¿sí? Entonces me despido. Estamos conversando. Nos vemos el día de mañana. Que descanse. Hasta luego.